sin el bautismo del Espíritu Santo no se puede. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede. Los cristianos no podemos. Necesitamos que su poder caiga sobre nosotros y rompa con la maldad y destruya con el pecado. Que caiga el poder del Espíritu Santo y nos transforme. Dice que en el aposento alto, Lucas vio que eran lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de las personas. Escuche, eran 120 flamas. Lo que cayó sobre cada uno fue el Espíritu Santo y el fuego líquido de Dios sobre cada una de las personas. Cuando la presencia de Dios y el fuego líquido cayó sobre ellos, inmediatamente ellos recibieron poder y salieron a predicar el evangelio. Y el miedo que había antes para ellos testificar de Jesús, ya ese miedo no lo tenían. Ahí usted ve a Pedro. Pedro negó a Jesús por miedo, pero allí estaba Pedro cuando cayó el fuego líquido sobre él. ¿No le parece esto hermoso, que el fuego líquido del Espíritu Santo caiga sobre nosotros y nos levante, nos dé fuerza, nos dé el poder? Si el fuego líquido del Espíritu Santo no cae sobre Jeremías, Jeremías se aparta de Dios. Jeremías está diciendo: Jehová, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Jeremías lo que estaba diciendo era: fuego líquido metido en mis huesos. Cuando una persona está debilitada, sus huesos empiezan a debilitar al punto que puede ocasionar fácilmente una fractura. Por eso dice Jeremías: no obstante, cuando él quiso abandonar el ministerio porque era escarnecido, porque querían dañarlo, él decía: no más, no voy a hablar más en su nombre, me voy a apartar, ya no más. Jeremías iba a abandonar el ministerio, pero algo pasó en sus huesos. Fuego líquido cayó en sus huesos. Lucas capítulo 3, y vamos a leerlo desde el 3. Aquí está predicando Juan el Bautista. Dice: y Juan el Bautista, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: hablaba fuerte Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y dice el 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más
de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Leamos otra vez el 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Diga conmigo: Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hoy bautízanos, Señor, con tu fuego, el fuego líquido del Espíritu Santo. Que ese fuego caiga en nosotros. Que ese fuego, Señor, caiga, se meta en nuestros huesos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué los cristianos no tienen gozo? ¿Por qué si nosotros hablamos de un Cristo que nos salvó, un Cristo que sana, que dice que Él fue a la cruz del Calvario para sanarnos, por sus llagas fuimos nosotros curados? Él vino a libertar al cautivo, al que está preso en la cárcel, cárceles espirituales como también cárceles físicas. ¿Por qué si nosotros tenemos a Dios, por qué en nosotros no hay gozo? Porque hay personas que usted los ve angustiados, cristianos angustiados, cristianos preocupados, cristianos que no pueden dormir bien, que tienen que tomar aún pastas para poder dormir bien, porque su conciencia los acusa de pecados pasados. ¿No dice la Escritura: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas? Repítalo: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré caminos en el desierto. Eso ya lo dice en Isaías. Entonces, la conciencia que está afectada, que los acusa, las personas mantienen cansadas, muchos mantienen cansados, agotados, enfermos, tristes, agrios, sin gozo, angustiados, estresados, no duermen tranquilos. Y eso mismo, las personas, usted las ve que hay unos que son jóvenes y los hacen ver como si fueran de más años, los están envejeciendo, un envejecimiento prematuro viene a ellos. Yo he escuchado de personas: no, es que por la carga que tiene, por eso es que está así canoso. Como también veo personas que sirven al Señor, que están en la presencia de Dios, y yo veo que hay un rejuvenecimiento. Yo aquí tengo personas que yo sé que tienen sus añitos, pero son personas que el Espíritu de Dios las ha rejuvenecido. Y uno ve personas jóvenes que mantienen enfermas, que mantienen donde el médico por una cosa, por la otra, es que tengo esto, es que me duele esto, pero vos estás joven.
Sí, pero mantiene enfermo. Como veo personas muy adultas, llenas de Dios, y están muy animadas, sus fuerzas están renovadas y se ven muy joviales. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios cuando inunda nuestro corazón de gozo. Son cristianos que están envejeciendo prematuramente, y Dios nos hablaba que la salida a esto es el arrepentimiento. Mi hermano, no hay otra manera. Aquí han llegado personas, pastores, que yo estudié en la Bautista, yo hice licenciatura en la Bautista, pero uno no ve la libertad de esa persona en Cristo. Tienen estudio, pero no tienen la vida de Dios. Pastor, es que yo llevo 20 años con el Señor. Sí, pero muéstrame tu gozo, muéstrame tu alegría, muéstrame lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que va a hablar de nosotros. La alegría que nos da Dios. Entonces, estas cosas pasan. La persona se siente cansada, la persona se siente agotada, la persona está estresada porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y aquí lo acabábamos de leer. Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Preparad el camino para el Señor. Usted sabe que viene un derramamiento del Espíritu Santo. Aquí no me dicen nada. Usted sabe que viene un derramamiento donde la Biblia dice en Joel que el Espíritu Santo va a caer sobre toda carne del pueblo de Dios. Pero esto no sucederá en ti a menos que te arrepientas. Pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo no sé lo que usted ha hecho, pero yo sí sé que la sangre de Jesucristo puede limpiarte, puede purificar tus pecados, no importa lo que hayas hecho. Pero si te arrepientes, ahí es donde está el problema. No nos hemos arrepentido. Dice Proverbios 28:13, nos conocemos ese versículo. El que encubre sus pecados no prosperará. Usted tapa su pecado y no prosperarás. No habrá gozo, no habrá avance en la economía. El Espíritu Santo se irá. Si usted tapa el pecado. La Biblia habla que David se metió con una mujer casada, la esposa de uno de sus mejores soldados. Yo a veces miro esto, con mis hijos nos estamos viendo las series, y cuando yo llego a ese punto yo le digo: yo no quiero ver eso. Quiero ver eso. ¿Por qué no ver ese hombre como amaba a Dios y como el diablo allí se le metió para... Porque es que después de eso fue donde vino la muerte de 4 hijos de él. Y para mí eso es lo más, eso me pega duro. Entonces cuando yo llego a ese punto quiero como saltar esa parte, como saltarlo. Pero David vivió eso. Y ahí tenía su pecado guardado. Yo creo que todos conocemos la historia. Dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén, no quiso salir a la guerra. Y entonces estaba en su terrado y al otro lado había una mujer que se estaba bañando. ¿Cómo se bañan las personas? Estaba desnuda. Y David la codició, la mandó a llamar, le dijeron que era esposa de uno de sus mejores soldados. No le importó, le dijo: llámala, yo soy el rey, yo quiero tenerla. Y ahí empezó todo. Dice que ya ella quedó en embarazo, quiso después, llamó al esposo para que eso quedara, que fuera pues de su esposo. Quería meterle allí un tapado. Bueno, voy a llamar al esposo, que el esposo va y se acueste con ella y entonces diga que fue un hijo de Urías. Resulta que era un hombre que amaba a Dios, aunque era eteo, pero este hombre se enamoró de Dios y respetaba el arca, respetaba la presencia de Dios. Y entonces finalmente lo que
hizo David fue mandarlo a matar. Pero mira lo que pasó aquí. Este salmo es impresionante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, Salmo 32, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche no tenía alegría. No había paz, no había tranquilidad. Mientras callé, él se estaba envejeciendo y entró en enfermedad. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. El Espíritu Santo se fue. La humedad del Espíritu que había en su corazón, la humedad de la presencia de Dios que había en él, empezó a volverse en sequedades de verano. ¿Cómo una persona va a tener alegría y gozo cuando tiene ahí un pecado no confesado? Mi hermano, la salida a esto es el arrepentimiento. Sí hay salida. Dígale al que está a su lado, sí hay salida. Pero tenemos que dar ese paso. ¿Cuál es el paso? Padre, como yo voy al Padre, Padre, aquí voy a desnudarte mi corazón. Padre, te voy a hablar. Descubrí algo que no me gustó en mí y se lo descubro a Él. Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo de usted. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó. Cada vez la mano pesada de Dios ahí estaba. Y entonces la persona, David se sentía cada vez más cansado. Estoy agotado, ya no tengo fuerza, ya no quiero ir al servicio, porque no hay gozo, porque no hay alegría. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Oiga, en la inundación de muchas aguas viene el Espíritu Santo, no lo vas a recibir. Ahí ya no pasa nada. No, el problema no es el pastor, hermano. Si el problema es el líder, Jesús era la perfección. En él, dice la Escritura, que no se halló pecado. ¿Y por qué? Porque Judas lo vendió. ¿Por qué Pedro lo traicionó? No es el líder, somos nosotros. Son asuntos que nosotros tenemos que arreglar. No es que allá no suceda nada. Aquí está sucediendo porque en mi vida está pasando. En mi vida ahora está el gozo de Dios y es la fortaleza de Dios la que hay en mi vida. Entonces yo le puedo decir, Dios está con nosotros. Pero ¿por qué eso no pasa con usted? Perdón, si esto está pasando con usted, si puede estar pasando con usted, porque hay algo que usted no ha solucionado, como estaba pasando con David. Y entonces David dice que él le confesó a Dios sus transgresiones, le confesó a Dios sus pecados y empezó a decirle, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y el Señor le dijo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, como el caballo desenfrenado, ni como el mulo terco, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío,
mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mi hermano, hay salida. ¿Cuál fue la salida para David? Él estaba enfermo, él estaba agotado, él estaba cansado, porque ahí tenía ese guardado, ahí no estaba confesando su pecado, ahí vio pornografía y se quedó callado, y el domingo viene acá. ¿Qué presencia de Dios usted va a sentir? La palabra de Dios no te va a estimular. Ahí estás resentido, ahí estás odiando al hermano, ahí hiciste una injusticia. Mi hermano, siempre nosotros vamos a fallar. Pero ¿cuál es la salida? El arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento se demuestra no volviendo a hacer lo mismo. Y ese arrepentimiento solo lo trae el Espíritu Santo de Dios, porque Él te convence de pecado, Él te convence de lo malo. Lo ha hecho conmigo, lo digo porque eso lo ha hecho conmigo. Estoy haciendo algo mal hecho. ¿Qué acabaste de hacer? Entonces, a veces hay actitudes que usted sabe que están mal. No se quede callado. Vaya a la presencia de Dios. Señor, descubrí mi corazón. Descubrí que estoy resentido con esta persona. Señor, descubrí esto. Aquí hay algo feo, Señor. Dígaselo al Señor. El Señor lo sabe. Señor, tengo este problema, para que Dios se meta en su asunto. Dios ya lo sabe. Pero si usted se lo descubre, entonces Él te va a decir, como le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La salida para esa angustia que usted tiene, para esa preocupación que usted tiene, es el arrepentimiento. Pastor, es que estoy preocupado porque tengo que hacer este pago. No, ahí hay algo más de esa preocupación. Porque yo le digo, cuando usted está sintonizado con Dios, yo no sé, pero viene una paz, viene una tranquilidad que usted dice: Dios lo va a hacer. Usted sabe que Dios lo va a hacer. Pero cuando hay algo que no es, a usted todo le molesta, todo. No, es que tengo preocupación porque llegó los recibos de los servicios. Ya me llegó el dueño de la casa y tengo que pagarle arrendo. Entonces empiezas a turbarte. Ahí hay algo que no es. No hay manera de vivir en gozo, paz, sin un verdadero arrepentimiento. Se lo repito, no hay manera de vivir en gozo, en paz, sin un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es la salida. El arrepentimiento es el camino para aquellos que están cautivos por el pecado. Si me hubiera entendido, me hubiera dicho un buen amén. El arrepentimiento es el camino para aquellos que están cautivos por el pecado. El arrepentimiento es tener fe en la sangre de Jesucristo que limpia todos nuestros pecados. Sin arrepentimiento no vendrá el refrigerio del Espíritu Santo, lo que dice el libro de los Hechos. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia de nuestro Dios. ¿Quieres el refrigerio del Espíritu? ¿Quién no me dijeron nada? ¿Quieres el refrigerio del Espíritu? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros feos pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos. ¿Usted sabe lo que significa un refrigerio? Con un fuerte calor, que a veces hay un cambio de clima y es un solazo, y usted llega a un lugar, le dan una buena Coca-Cola y usted dice: ay, sí, ese refrigerio, y eso empieza a burbujear.
Pero hay un mejor refrigerio, y es la presencia de Dios reposando en su vida. El amargado ya estará dulce. Llega a la casa y la mamá le dice: ¿a usted qué le pasó? ¿Usted qué le pasó? ¿Dónde dejó la amargura? ¿Y usted qué le pasó que ya no está triste? Ya el amargado lo ven alegre, ya el que no saludaba lo ven saludando con una actitud diferente. Algo le pasó a ese hombre, algo le pasó a esa malgeniada o a esa amargada, algo le pasó a ese. Mire, ahí llegó diferente. Porque ese es el refrigerio del Espíritu. Esos son los embajadores de Cristo que Dios quiere en esta tierra, que emanen esa alegría, que le digan a la gente: Cristo vive, pero que sea con alegría, no, Cristo vive. Y usted bien triste, ¿eso qué va a transmitir, hermano? Ella, él angustiado, mire, confía en Dios, y ella bien angustiada y él bien angustiado. La gente tiene que ver. Ay, no, me decía mi pastor, es que con lo que yo he visto en usted, pastor, eso es lo que a mí me ha levantado. Claro, es que no es solamente las palabras, es lo que vives, cómo lo haces. El refrigerio del Espíritu Santo vendrá si hay arrepentimiento. Y dice: arrepentíos y convertíos. Usted se arrepiente, pero eso no lo vuelve a hacer. El que roba, por eso usted ve a Juan el Bautista: el que robe, no robe más. Ustedes no cobren más, no vayan a exagerar, y conténtese con su salario. Yo no sé por qué a veces el mismo pueblo de Dios no da ejemplo. Es que ese gobierno, mi hermano, nosotros no estamos llamados a criticar el gobierno. Yo soy parte de un grupo de pastores y a mí me impresiona pastores hablando mal del gobierno. O sea, nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a orar. Hay unos que pareciera que desean que vayan al infierno, y eso no es así. Usted no puede desearle ese lugar a nadie, hermano. Juan el Bautista, en su predicación y en su bautismo, era para arrepentimiento. Juan el Bautista decía: así que arrepentidos y convertíos y bautícese cada uno de nosotros para perdón de pecados. Y ahí los llevaba a las aguas y los bautizaba. Pero él dijo algo que aquí es donde entramos en la palabra de hoy, porque dice que él empezó a cavilar en los corazones de las personas. ¿Será que este es el Cristo? A él no se lo dijeron. Empezó a cavilar, empezó a percibir. Era profeta, empezó a percibir. Y entonces dijo: no, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno más poderoso que yo. Miren, aquí me gustó esto. Juan el Bautista era poderoso. Pero yo estaba orando y yo le decía: Señor, yo quiero ser un hombre poderoso en las Escrituras, poderoso en la oración, poderoso en ganar alma. Yo le decía: Señor, ¿esto está bien? Esa oración está bien. Y Dios me llevó a esa palabra. Juan el Bautista lo certificó: viene uno más poderoso que yo. Él era poderoso. Jesús se refirió a Juan el Bautista y dijo: él es una antorcha encendida. Dijo: él es una antorcha encendida. Y Juan el Bautista dijo: viene uno más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Iglesia, viene el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Sin el bautismo del Espíritu Santo no se puede. Cada vez que yo entro a mi tiempo de oración con Dios, yo me doy cuenta que sin el Espíritu Santo la iglesia no puede. Los cristianos no podemos. Yo veo algunas madres, algunos padres luchando con sus hijos, alegando con sus hijos,
Claro que tenemos que estorbarles. Claro que tenemos que hablarles de fornicación. Claro que tenemos que oponernos. Pero que el oponerse, que el usted estorbarles, eso a usted no lo vaya a amargar. Porque entonces el muchacho se enoja o la muchacha se enoja y se va y usted queda aquí llorando porque él le habló malo, porque hubo una pelea. Usted hace su trabajo, pero su principal trabajo, mi hermano, es meterse en oración por sus hijos. Amén. Meterse en oración por su familia. Amén. Pero oración en el Espíritu. Amén. Mi hermano, nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles de esta palabra para que en común acuerdo todos nosotros clamemos al Padre. Jesús lo dijo, que si nosotros al Padre le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo dará. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que su poder caiga sobre nosotros y rompa con la maldad y destruya con el pecado. Que caiga el poder del Espíritu Santo y nos transforme, como Samuel se lo dijo a Saúl, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y serás mudado en una nueva persona. Diga conmigo: Señor, necesitamos al Espíritu Santo. Un pastor que el Señor llevó al cielo, no le estoy hablando de cualquier testimonio, es un hombre que ahora tiene cerca de 80 años, y el Señor llevó al cielo él tenía 39 años, pero no le voy a contar todo su testimonio. Él fue al cielo, habló con Pablo, vio a David, habló con Jonás, habló con Abraham. Pero lo que quiero sustraer de este testimonio fue lo que él vio en Jesús. Dice que cuando él vio los huecos que perforaron las manos y los pies de nuestro Salvador, él pensó que los huecos de su mano eran pequeños, como si hubiera sido un clavo delgado. Y dice que los huecos eran grandísimos, los huecos de su mano y los huecos de su pie. Pero lo que él vio era que había un líquido no rojo, un líquido en su mano, y él decía era Dios líquido. Él veía, dice que se escuchaba como shh. Él dice así, veía a Dios líquido. La palabra de Dios habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Dice que en el aposento alto, Lucas vio que eran lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de las personas. Escuche, eran 120 flamas. No era una sola flama y a todos los tocó, no. Sobre cada uno había una flama, él los vio. Lucas vio, él dice, lenguas repartidas como de fuego. Pero escúcheme, lo que cayó sobre cada uno fue el Espíritu Santo y el fuego líquido de Dios sobre cada una de las personas. Y eso fue cuando la presencia de Dios y el fuego líquido cayó sobre ellos, inmediatamente ellos recibieron poder y salieron a predicar el Evangelio. Y el miedo que había antes para ellos testificar de Jesús, ya ese miedo no lo tenían. Ahí usted ve a Pedro. Pedro negó a Jesús por miedo, pero allí estaba Pedro cuando cayó el fuego líquido sobre él,
¿No le parece esto hermoso, que el fuego líquido del Espíritu Santo caiga sobre nosotros y nos levante, nos dé fuerza, nos dé el poder? Ahora, nosotros tenemos esa promesa. Juan el Bautista lo dijo. Dice, Él, Jesucristo, dice, nos bautizará con fuego líquido. Eso es lo que viene en este tiempo. Viene fuego líquido sobre nosotros, el fuego del Espíritu Santo. Daniel 7:10 dice que Daniel vio esto. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Él se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué salía de Dios? ¿Qué salía del trono de Dios? Salió un río de fuego. Ahí está hablando que era un fuego líquido. Era un fuego líquido. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un río de fuego. Diga conmigo, río de fuego. La iglesia necesita este río. Yo necesito el fuego líquido de Dios sobre mi vida. El mundo necesita a Jesucristo. Yo una vez escuché a un líder en un sepelio, sala de velación, hablando del Espíritu Santo. Yo digo, ese líder está equivocado, porque él está hablando a nuevas personas. Para las personas de afuera, ellos necesitan a Jesucristo. Nosotros los creyentes necesitamos al Espíritu Santo. Ya tenemos a Jesús. Ahora necesitamos el fuego líquido sobre nosotros. Que el fuego líquido caiga en nuestro corazón. Que el fuego líquido caiga en nuestro corazón. El mundo necesita a Jesucristo. La iglesia necesita al Espíritu Santo, su fuego líquido. Y esto es urgente, hermanos. Porque hay muchos cristianos que están pendiendo de un hilo. Está que se los lleva Satanás. Por eso Dios nos está hablando de esta palabra hoy. Mi hermano, la iglesia no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. De hecho, la iglesia no puede arrepentirse sin el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, con una palabra como la que te estoy dando hoy, el Espíritu Santo entra, te convence de tu condición y te lleva a apartarte del pecado. Nada puedes hacer. A veces cuando miramos a Sansón, no, es que Sansón tenía brazos descomunales, era como están saliendo esos monstruos ahora que salen del gimnasio, todos grandototes. No, Sansón era una persona normal como cualquiera de nosotros. ¿Qué era lo que lo hacía él poderoso? Ahí lo dice, el Espíritu Santo descendía sobre Sansón y esa era su fuerza, ese era su poder. Mi hermano, necesitamos urgentemente ser bautizados por Jesús. Necesitamos urgentemente que caiga sobre nosotros el fuego líquido del Espíritu Santo y se lleve la enfermedad, se lleve el agotamiento, se lleve la decadencia, se lleve la pereza espiritual, que seamos limpios de todo esto que el enemigo está trayendo sobre la juventud, que está trayendo sobre la tierra. El pueblo de Dios tiene que levantarse, pero será en el poder de Dios. Sin el fuego líquido del Espíritu Santo, nos secamos como David. David dijo, se volvió mi verdor. Dios mío, yo esto
Eso a mí me desespera, Dios. Yo me imagino a David, después de que Dios era su amor, ahora su amor ya no estaba ahí. Dios ya no estaba allí y empezó a secarse. Yo me imagino el desespero de David. Yo sé porque yo conozco eso. Señor, por favor, ten misericordia. Pero clamó y clamó. Y en el Salmo 51 dice: Señor, no eches de mí tu Santo Espíritu, no me apartes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Un hombre que ama a Dios, así la haya embarrado, así haya pecado, lo buscará a Él, hermanos, lo buscará hasta que vuelva otra vez y el fuego líquido caiga en su corazón y en su vida y reverdezca de nuevo su vida. Si el fuego líquido del Espíritu Santo no cae sobre Jeremías, Jeremías se aparta de Dios. Aquí es donde quería llegar. Dice Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Pero cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y él dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, pero oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría, si retrocedía. Quizás se engañará y decía: prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo. Ya se encendió el fuego en Jeremías y él empezó a decir: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías dijo: fuego líquido metido en mis huesos. Si usted escuchó bien lo que dice el Salmo 32, él dijo: se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Pero aquí Jeremías está diciendo: Jehová, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Jeremías lo que estaba diciendo era: fuego líquido metido en mis huesos. Esto es una emoción, deseo o pasión intensa, ardorosa y difícil de controlar. Es una fuerza interior que quema y no permitirá la quietud. Es un fuego abrasador en mis huesos, un fuego líquido de origen celestial, un fuego que quema las entrañas de la inconmensurable presencia y poder de Dios guardado en mis huesos. Fuego que se volvió irresistible, innegable, insoportable dentro de mis huesos. Dentro de los huesos, escúcheme acá, se encuentra tejido óseo, compacto, esponjoso y médula ósea. La médula ósea se divide en médula roja, que produce células sanguíneas, y médula amarilla, que almacena la grasa.
Los huesos también contienen vasos sanguíneos y nervios para su nutrición y función. Cuando una persona está debilitada, puede haber una disminución en la densidad ósea y en la fuerza de los huesos, lo que puede llevar a una mayor fragilidad en riesgo de fracturas. Esta fragilidad se puede deber a la pérdida de masa ósea o a la disminución de la densidad mineral ósea o cambios en la calidad o estructura del hueso. Cuando una persona está debilitada, sus huesos empiezan a debilitar al punto que puede ocasionar fácilmente una fractura. Por eso dice Jeremías, no obstante, cuando él quiso abandonar el ministerio porque era escarnecido, porque querían dañarlo, él decía, no más, no voy a hablar más en su nombre, me voy a apartar ya no más. Jeremías iba a abandonar el ministerio, pero algo pasó en sus huesos. Fuego líquido cayó en sus huesos. Eso es lo que le está diciendo. No obstante, dice, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente, dice, metido en mis huesos. Hago el esfuerzo por contenerlo y no puedo. Ese fuego no lo hacía quedarse quieto, no. Yo estoy pensando dejar el ministerio, pero hay un fuego líquido que penetró hasta mis huesos, renovó mis fuerzas. Y si sus huesos se renuevan, usted se va a renovar y va a entrar en un cristiano lleno del fuego de Dios. Hay uno acá adelante que falta fuego, por acá. Mire, cuando se habla del hueso, es lo más íntimo de nosotros. Yo estoy viendo su parte externa, pero no puedo ver sus huesos. El envejecimiento de David, él lo sentía en sus huesos. Empezó a sentir su debilitamiento. Mi hermano, una persona cuando está bautizada por el Espíritu Santo y que el fuego del Espíritu, ese fuego líquido penetra en su ser, empieza desde lo más íntimo de los huesos a renovar sus huesos, y entonces empieza usted externamente a verse fuerte, a verse vigoroso, a verse con vida. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer Dios. Y Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua. Yo voy a ustedes y los bautizo en agua. Pero hay uno más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego líquido, fuego que penetrará hasta sus huesos, que no los dejará quietos. ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles? Cuando el Espíritu Santo cayó en el aposento alto, los activó. Ellos se esparcieron por toda la tierra a establecer iglesia, a hacer milagros, a hacer señales y prodigios, a liberar, a resucitar. Establecían una iglesia allí, establecían otra iglesia allí. Fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Él recibe al Espíritu Santo y empieza en Éfeso, en los Gálatas, en Corintios, a establecer iglesias en todas partes. Mi hermano, una persona que tiene fuego metido en sus huesos no podrá estarse quieta. Ahí es donde dice Jeremías, traté de hacer muchos esfuerzos para contener este fuego,
pero no pude. Ese fuego, como sea, tiene que salir. Yo tengo que predicar, yo tengo que hablar. Allí ya como pastor voy a dejar de luchar. Mi hermano, usted está predicando, mi hermano se está evangelizando, está entregando folletos, porque ya todos se olvidaron de evangelizar. Allí todo eso se acaba, porque el mismo fuego es el fuego de Dios. No me diga que no necesitamos este fuego. La iglesia necesita este fuego. Cuando el fuego de Dios se apaga, ahí es donde vienen las palabras negativas. Mira, digo, ya no más. Yo no voy a predicar. Yo ya no voy a ir a la iglesia. Yo ya no más con Dios. Ay, mi hermano, pero si viene ese fuego líquido que penetra hasta lo más íntimo de sus huesos, y se llega hasta allí, usted se me activó, hermano. Usted se me levantó. Esta iglesia se levantó y es lo que viene para nosotros. Fuego líquido. Hay un test en internet que, de acuerdo a sus respuestas, él le arroja a usted la edad que usted de verdad tiene. Y hay gente joven que responde a ese test. Y gente que tiene 30 le aparece de 50. Y gente que tiene 60 le aparece de 35, de 40, por su forma de pensar. Muchos de nosotros nos autoeliminamos. Mi hermano, si usted se cree viejo, allá usted. Algunos ya están esperando. No, yo estoy esperando ya que el Señor venga por mí. Qué tristeza eso, hermano. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham a los 75 años. La Biblia dice que Dios llamó a Moisés a los 80 años. Y entonces, ¿y usted no ve jovencitos ahora? Mi Davidcito, no voy a hablar de él porque no está aquí. Salgo, voy con él para el colegio. Papá, páguenos carro, porque el carro mío lo tengo malito. Papá, páguenos carro. ¿Cómo así? ¿Tú qué hiciste? Mi papá, la verdad, hoy me levanté tardecito y no he hecho nada. ¿Y estás cansado? Nos vamos a pie. ¿Usted no ve los muchachos de ahora? Son como agotados, aperezados. El parche es sentarse en los muebles, a ver celular todo el día o a ver película. La cocina está desorganizada, la casa está desorganizada. Eso es lo que está pasando ahora. Hermanos, Satanás quiere destruir nuestros hijos, y nosotros, la iglesia, no podemos dormirnos. Vamos a clamar por si cae fuego líquido sobre nuestros hijos. La Biblia dice que en el libro de los Hechos los jóvenes estaban activos. Ellos eran los ayudantes de los apóstoles, y eso tiene que pasar en esta iglesia. Sus hijos tendrán que servir en ese avivamiento. Ahí tiene que... Allá va a estar el pastor, allá en la tarima. Bueno, vamos a orar por milagros, señales y prodigios. ¿Y quién cree que va a ir a recogerlos? Usted, sus hijos. Sobre todos nosotros necesitamos que se meta en nuestros huesos. Esa va a ser su oración. Señor, necesitamos ese fuego líquido